las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruoti SRL, ABC Color, el diario más completo, Paraguay TV HD Digital, presentan Educación Tributaria Paso a Paso, 9 años en tu pantalla. Con la conducción de Nora Lucía Ruoti Cos. Muy buenas noches. De nuevo aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. Y hoy respondiendo las consultas que usted nos ha enviado a través de la página web www.com.py y con un mecanismo especial que vamos a presentarle hoy. Las dudas que normalmente la tiene un ciudadano, una ciudadana común como usted, un empresario, una empresaria, una profesional y por supuesto los contribuyentes de cualquier rubro, de cualquier impuesto, tienen que aprender estos temas y nos pueden enviar sus consultas a través de nuestra página web www.ruoti.com.py. De ahí hemos escogido estas e incluso, como le vamos a mostrar, la hemos puesto en nuestro nuevo libro. Pero por supuesto, en primer lugar, queremos agradecer a Paraguay TV HD Digital que nos permite estar en sus hogares 4 veces a la semana para compartir con ustedes los días lunes y jueves de 21:30 en adelante y sábados y domingos en los horarios de repetición que dispone el canal. Así que gracias Paraguay TV HD Digital por apostar a la educación y permitirnos que Educación Tributaria hace 9 años llegue a sus hogares. Y por supuesto, las empresas que presentaron nuestro programa y también a FOTRIEN, Instituto Superior de Formación Tributaria y Empresarial, Educación de Posgrado. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Desarrollos madereros, trabajar con la naturaleza es un buen negocio. Power4, el éxito físico en pocos minutos. Y a propósito de tantas lluvias, de este clima que está semi-invernal, a veces frío, a veces calor, si usted tiene problema con algún evento que pensaba hacerlo al aire libre, recuerde que Villa Jardín tiene lugar disponible para 600 personas en el salón. Puede cambiar su evento simplemente si tiene miedo de que no tenga posibilidades de disfrutar una fiesta como usted se merece. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Y no olvide que estamos sorteando todos los jueves a los que nos dan o nos dieron me gusta en nuestra página Educación Tributaria Paso a Paso, de donde justamente hemos extraído las consultas que vamos a ir analizando hoy. Pero fíjense que sus consultas no solamente vamos a contestarlas acá, sino son incorporadas en nuestros diferentes materiales, como este que tenemos en pantalla, reciente lanzamiento. Este mes acabamos de lanzarlo. ¿Por qué? Porque uno de los impuestos más importantes es el IVA. Y hubo tantas modificaciones, incluso también hay proyectos de modificación de la modificación de la modificación de la modificación, que prácticamente nos llevó 3 meses en su segunda edición actualizar todo el marco legal del IVA, el marco del recupero del crédito fiscal, concordar las resoluciones y hacer un cuestionario impositivo marcando en cada uno de los cuestionarios el artículo del decreto. Fíjense, esto es simplemente para mostrar cómo queremos enseñar a razonar y obligarnos todos los auditores. Este es un libro, el único que existe sobre el tema de la auditoría impositiva del IVA que hay que hacer, y los contribuyentes que no quieren tener problemas y que quieren ir incorporando cosas para incluso pagar menos impuestos. Este es el libro, y el libro sencillo, tiene aquí la norma, el decreto, cada uno de los artículos, sus índices, y van con preguntas concretas. Por ejemplo, ¿tiene suscrito contrato de alquiler o cesión de bienes? ¿Alquila un espacio de inmuebles? Tenga en cuenta los cambios a partir del 1 de enero, realiza un due diligence
y vamos determinando cuál es el elemento que hay que analizar. Y en este cuestionario, la gran ventaja es que prácticamente ya le damos la respuesta. Y esto lo hemos hecho también sobre la base de las preguntas. Además, tiene justamente también las nuevas tasas del IVA con sus modificaciones y su marco legal, un material pero sumamente completo y actualizado. Y como usted lo sabe, gratuitamente puede descargar el índice de las obras y por supuesto también las presentaciones del programa. Y vamos ya a algunas preguntas, algunas que hemos elegido y vamos a ir razonando juntos y luego vamos a ver nuestros materiales de trabajo. Ejemplo, nos pregunta, una iglesia que alquila el salón parroquial, ¿qué tiene que pagar? Y justamente hablábamos en otros programas también y creo que alquiler de inmuebles vamos a hacer un programa especial porque es un tema que hay muchísimas dudas. Resulta que todo ha cambiado también para las entidades sin fines de lucro. Si una iglesia alquila un salón parroquial, eso es una actividad comercial y el pedazo de salón que alquila o el local dentro de un espacio mayor, eso no es un alquiler a la tasa del 5%, porque en realidad es un uso de un espacio que se le da a una persona y eso está grabado a la tasa del 10%. Entonces, actualmente todas las entidades sin fines de lucro que alquilan lugares para que se realicen diferentes eventos, esas son prestaciones de servicio y pagan a la tasa del 10% de IVA. Por ejemplo, si un club deportivo o incluso se van a hacer las famosas fiestas de San Juan o las fiestas, las kermés o las comilonas, todo eso que hacen las entidades sin fines de lucro, atención porque publicidades siempre va a pagar la tasa del 10%, aunque no tenga fines de lucro. Es decir, los auspiciantes de esos eventos, no solamente de entidades religiosas, sino de cualquier entidad sin fines de lucro, asociación de padres del colegio, asociación de funcionarios, colegio de abogados, colegio de escribanos, colegios, todas ellas, cualquier asociación sin fines de lucro, si va a dar auspicios, eso paga el 10, o sea, mejor dicho, si va a recibir auspicios para solventar algunos eventos, va a estar grabado a la tasa del 10%. Lo mismo una entidad sin fines de lucro que realiza actividades grabadas por Iragro o Irasis va a pagar la tasa del 10% y así respondemos justamente a una de las consultas de nuestros televidentes. Ahora vamos a la siguiente. Y justamente en el cuestionario impositivo del IVA, para ver si se cumplen esos requisitos, se hacen estas preguntas que usted también tiene que hacerse para ver si está cumpliendo las obligaciones tributarias y de esa manera es que el cuestionario impositivo funciona. Se va a preguntar, ¿tiene suscritos contratos de alquiler? El alquiler verdadero es aquel que usted le entrega la propiedad a otra persona y esa persona usa y usted no dispone, no puede entrar en el lugar, es el alquiler verdadero. Pero el otro es cesión de bienes inmuebles. Yo te cedo un inmueble, como en el caso del salón parroquial, para que vos lo uses. Entonces, claramente a partir del 1 de enero del 2014 han variado estas reglas, en donde una cosa es alquiler total del inmueble a la tasa del 5%. Otra cosa es alquiler parcial, una parte del inmueble a la tasa del 10%. Y con estas preguntas justamente lo que hacemos es verificar si está cumpliendo estas nuevas disposiciones. Hágase también esta pregunta que debe hacer el auditor cuando va a hacer, por ejemplo, el informe de auditoría externa obligatoria. ¿Alquila algún espacio en su inmueble o la totalidad del mismo? Usted, señora que nos está escuchando, decidió, por ejemplo, dar el garage, utilizar el garage para un comercio o para darlo en arrendamiento a un comercio. Entonces,
Aquí tengan en cuenta los cambios que se aplican a partir del 1 de enero del 2014, que son no solamente la tasa del 10%, sino también su obligación de inscribirse en la renta del pequeño contribuyente. Y tengan en cuenta, por ejemplo, esta gráfica que resumen los impuestos que afectan al alquiler de inmuebles. Si es una sociedad, siempre va a pagar el alquiler de inmuebles, pero si es persona física, si tiene 2 inmuebles y uno de ellos alquila, necesariamente debe pagar, y ahí hay diferentes opciones: el IRASIS, la renta del pequeño contribuyente, pero nunca renta personal, y todo eso lo hemos analizado en este nuevo libro que enseguida vamos a verlo. Entonces, directamente van teniendo las preguntas correspondientes. ¿Y qué le parece si a la vuelta del corte analizamos esto que nos mandó el contribuyente? ¿Se puede conceder anticipos de sueldo como préstamos? ¿Qué incidencia tiene eso en el impuesto al valor agregado? Esto y mucho más aquí en Educación Tributaria, paso a paso, a la vuelta del corte. PowerForm, el éxito en pocos minutos. Súmate al grupo privilegiado que utiliza la última tecnología del mundo en acondicionamiento físico, la original PowerPlate, la única plataforma con certificado médico en Europa. Acércate para comenzar a cambiar tu vida. Nuestro secreto: menor tiempo de entrenamiento y excelentes resultados a corto plazo. Clases personalizadas. ¿Desea estar permanentemente informado sobre sus obligaciones como contribuyente, empresario o simplemente ciudadano? ¿Tiene dudas sobre la renta personal o el IRAGRO? ¿Desea conocer sobre las sociedades en la legislación paraguaya? ¿Sabe cómo controlar su negocio aplicando reglas de auditoría interna, informática, financiera, tributaria y mucho más? Ingrese a www.ruoti.com.py y en nuestra tienda online descargue gratuitamente el índice de estas obras. ¿Aún no tiene previsto dónde realizar sus eventos? Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. El mejor lugar para bodas, 15 años, aniversarios, graduaciones, eventos corporativos e institucionales. Capacidad para 500 personas en salón climatizado, a más de disfrutar en forma exclusiva de un amplio jardín. Distinción, comodidad y calidad al mejor precio y con la seriedad del grupo empresarial Nora Ruoti. Presupuestos y contactos en Facebook o al 660088. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. Muy bien, y continuamos en Educación Tributaria paso a paso. Aquí ya rodeada mis materiales, el nuevo libro, el marco legal del IVA, que justamente contiene la ley del IVA, los decretos reglamentarios, las concordancias, los cuadros de tasas y el cuestionario impositivo, que está hecho en preguntas, como le había explicado, que puede hacerse usted como contribuyente y que debe hacer un auditor obligatoriamente, o un profesional que va a llevar la contabilidad, ya sea de una empresa o de una persona física. Pero fíjense que hay muchas personas físicas que no están sabiendo, por ejemplo, esto que hablábamos, que alquila una parte de un inmueble y había sido que tiene que pagar IVA y había sido que debe estar inscrito. Otra de las preguntas que nos llegó es esta que tenemos en pantalla. ¿Se pueden conceder anticipos de sueldos como préstamos? ¿Cuándo se considera un anticipo y cuándo un préstamo? Esto, les comento, ustedes tienen la gran ventaja de poder ver nuestros programas a través de YouTube. No recuerdo muy bien, pero es uno, aquí tenemos YouTube, Educación Tributaria Paso a Paso. Tiene que ingresar aquí a la página web ruoti.com.py
y ahí en la página web, en el icono de educación tributaria, va a ir y directamente ahí va a ir al canal YouTube. Y le digo esto porque los primeros meses del año, no recuerdo muy bien si fue el mes de enero o el mes de febrero, hicimos un programa específico en donde tratamos los anticipos que se pueden dar como sueldo y analizamos con nuestros especialistas en derecho laboral y les recomiendo de nuevo, empieza nuestro curso que son modulares, el módulo de contratos laborales y su incidencia, cómo negociar los contratos laborales, cómo no tener contingencias ni laborales ni impositivas con el profesor Robert Marcial González y un equipo de profesores muy buenos. Y ahí hablábamos de este tema en donde el Código Laboral no es que prohíba conceder anticipos de sueldo, pero sí una figura diferente es un anticipo de sueldo y una figura diferente es un préstamo. Lo que no se permite son préstamos gratuitos, es decir, préstamos en los cuales yo no voy a cobrar ninguna tasa de interés, porque resulta que el IVA presume que aunque el préstamo es gratuito, se debe pagar el IVA y en el préstamo se aplica el IVA sobre el interés, la comisión y otro monto diferente al capital. Y justamente en este cuestionario nos hacemos la siguiente pregunta. Si el préstamo es gratuito, ¿tiene en cuenta la no existencia de servicios o préstamos gratuitos? Eso significa que para cumplir este nuevo marco legal del IVA que se da a partir de enero del 2014, el préstamo puede ser gratuito, yo puedo pactar, darte un dinero y vos me devolvés sin interés, pero a los efectos del IVA, aunque sea gratuito, se debe pagar el IVA como si fuera que se facturaron los intereses y los intereses se facturan o se cobran a precio de mercado, es decir, tiene que ser un interés razonable de acuerdo a las tasas del Banco Central del Paraguay. Por eso la recomendación es, vea ese programa por YouTube, tengan en cuenta que se pueden dar anticipos, pero una figura es el anticipo, otra figura es el préstamo, y si hay préstamos, por ejemplo, me dicen, yo quiero que me des 10 millones de guaraníes, o mejor dicho, 2 millones de guaraníes, y que me descuentes mensualmente de mi salario 300.000 por mes y que me cobre interés o que no me cobre interés. Entonces, veamos que es muy importante conocer la diferencia entre anticipo de sueldo, entre préstamo, y tengan en cuenta que le puede dar un préstamo a título gratuito, no, y en ese caso, si es un préstamo y no un anticipo, deberá pagar el IVA. Acá viene otra pregunta. Voy a dar un inmueble a mi hijo como anticipo de herencia. ¿Es cierto que debo pagar IVA? Y si leemos el cuestionario, en todos los casos se paga IVA por la transferencia de inmuebles, salvo un caso, si es que yo aporto a una sociedad. Y justamente lo que va indicando en este material es cuándo paga y cuándo no paga, y la verdad que, miren esta lámina, si un inmueble se transfiere o cualquier cosa, sea este libro, sea este bolígrafo, sea esta computadora, se considera enajenación cuando se le da el uso, consumo, goce, disfrute, almacenamiento, si se le da algo para su posterior enajenación o cualquier otra forma de disposición, se considera enajenación y está grabada con el IVA, salvo justamente esa exoneración que yo le decía que es aportar inmuebles a una sociedad y salvo que no se cumplan los demás elementos de la obligación. Este libro también
justamente va teniendo estos cuadros. Y ahí entonces vuelve a hacerse la pregunta, ¿y si no se hizo la transferencia por escribanía, cómo hago? Yo le di a mi hijo un inmueble como anticipo de herencia, pero todavía no hice la transferencia, o lo vendí a una persona, recibí una seña de trato, ya le di la propiedad, pero todavía no hice la transferencia. ¿Qué pasa con el IVA? Y ahí hay que tener en cuenta el elemento. Por eso lo más importante también que tiene este material es que me va diciendo los elementos. El elemento temporal, el tiempo en el cual corresponde pagar el IVA. El elemento territorial, puede ser que la venta, ese inmueble no sea en Paraguay, sea en el Brasil o en la Argentina. En ese caso no está grabado. El elemento cuantitativo, ¿a qué valor voy a pagar el IVA? Si es que yo le doy gratis a mi hijo, todo eso está previsto en la ley. Y el cuestionario, por ejemplo, dice, leyendo aquí, tenga en cuenta que para que se considere enajenación, debe haber una efectiva transferencia del derecho de propiedad o del dominio de bienes y otorgar a quienes los recibe la facultad para el uso, consumo, goce, disfrute, almacenamiento, posterior venta o cualquier otra forma de disposición. Por lo tanto, si usted dio a alguna persona un inmueble o un mueble, un vehículo o un mueble, un libro, cualquiera, inmuebles o muebles, incluso servicios que tienen otro tratamiento pero casi similar, y lo dio y le entregó, debe facturar. No importa que no haya hecho aún la transferencia. Pero ahora se presenta el tema, ¿a qué precio? Si le di gratis a mi hijo. En ese caso se usa el precio de mercado. Usted tiene que ver más o menos cuánto vale en la realidad ese inmueble, haciendo una estimación de los inmuebles en la zona y poner un precio de mercado, y sobre ese importe va a pagar el IVA. Y va a ser una facturación al solo efecto del pago del IVA. No va a tener ninguna incidencia en el impuesto a la renta personal. Justamente en este libro, Liquidando el impuesto a la renta personal o controlando su liquidación, estaba también la pregunta que mandaron varios televidentes que decía, si recibo una herencia suma para el rango no incidido, la respuesta es no. Pero acá nos preguntaron, ¿es cierto que debo pagar IVA? Y como esto estamos tratando de IVA, sí, debe pagar IVA. ¿A qué valor? A un valor de mercado. ¿Y debo facturar aunque sea un anticipo de herencia? Sí, porque en el IVA la única manera de, si es contribuyente de IVA, debe facturar para poder pagar. Si no es contribuyente de IVA, como todavía no se hizo la escritura pública, la escribana no le va a poder hacer la retención y ahí va a haber un problema del elemento temporal. Y nos siguieron preguntando esto, que es un debate, hace mucho que no tocamos este debate, pero justamente llegó a nuestra producción esta pregunta. ¿Se paga IVA por la destrucción de mercadería? Y la verdad que tenemos que empezar por el final. Si yo llamo a la Subsecretaría de Estado de Tributación y pregunto, voy a destruir estos libros porque se me mojaron con tanta lluvia y se me destruyeron, no voy a poder vender, no voy a tener en mi stock esta cantidad de libros, ¿se paga IVA por la destrucción? De acuerdo a la SED, de acuerdo a quien te conteste, te va a decir sí, porque usaste el IVA compra de esto y tenés que pagar. Otro te puede decir no, y el otro puede ser. Es decir, de acuerdo a la SED no hay una postura uniforme, pero hay una realidad. El IVA solamente grava la enajenación o lo que vimos, el uso, consumo, disfrute, goce. ¿Y quién va a usar algo que se destruye? ¿Quién va a consumir algo que se destruye? ¿Quién va a disfrutar algo que se destruye? ¿Cómo se puede llegar a considerar enajenación a título gratuito? No se lo puede considerar. Por eso, la respuesta es, según la SED, sí, pero la verdad que no, porque no es enajenación
a título ni oneroso ni a título gratuito cuando se destruye. Por eso la postura es: técnicamente no se paga IVA por la destrucción de las mercaderías, porque no es una enajenación que justamente nos da las características estas láminas, porque nadie usa, consuma ni goce de disfrute lo que se destruye. Pero sí hay que contar con la certificación de la destrucción. Y a la vuelta del corte seguimos con más preguntas aquí en Educación Tributaria, paso a paso. Powerform, el éxito en pocos minutos. Súmate al grupo privilegiado que utiliza la última tecnología del mundo en acondicionamiento físico, la original PowerPlate, la única plataforma con certificado médico en Europa. Acércate para comenzar a cambiar tu vida. Nuestro secreto: menor tiempo de entrenamiento y excelentes resultados a corto plazo. Clases personalizadas. ¿Qué es Pidepar? Pidepar es el futuro. Es una plataforma online que te permite comprar y vender artículos a personas ubicadas en todo el país, sin necesidad de salir de la comodidad de tu hogar. Pidepar es revolución. Entonces, ¿qué es Pidepar? Pidepar.com es progreso, revolución, oportunidad, crecimiento, seguridad y dinamismo. Pidepar.com es todo lo que tú quieras. Pidepar es lo que quieras. ¿Desea estar permanentemente informado sobre sus obligaciones como contribuyente, empresario o simplemente ciudadano? ¿Tiene dudas sobre la renta personal o el IRAGRO? ¿Desea conocer sobre las sociedades en la legislación paraguaya? ¿Sabe cómo controlar su negocio aplicando reglas de auditoría interna, informática, financiera, tributaria y mucho más? Ingrese a www.ruoti.com.py y en nuestra tienda online descargue gratuitamente el índice de estas obras. Continuamos aquí en Educación Tributaria respondiendo a sus consultas que usted nos ha enviado a través de la página web www.ruoti.com.py. Y recuerde que nosotros tratamos de incorporar esa en nuestros materiales y tiene la gran ventaja de que puede descargar aquí gratuitamente el índice de todas nuestras obras. ¿Para qué es eso? Para que usted lo tenga en PDF y pueda poner en palabras claves lo que quiere saber y poder ubicar la información. Si ya compró el libro, es un servicio para nuestros adquirentes de libros o también para la ciudadanía en general, porque incluso con el solo índice de los libros yo ya puedo tener una idea sin costo alguno aquí a través de lo que realiza Emprendimientos Nora Ruoti SRL, que se dedica a la edición de materiales didácticos para usted, para los profesionales y la ciudadanía en general. Y a través de nuestra fanpage Educación Tributaria Paso a Paso, usted nos da me gusta y se sortean libros. Posiblemente esta semana se sortee nuestro nuevo libro que estamos justamente analizando algunas preguntas, y lo que hacemos es las preguntas que hemos recibido a través de la página web, las preguntas que hemos recibido a través de la página web y nuestra fanpage, vamos relacionando con aquellas que hemos puesto en el cuestionario impositivo del IVA. Y miren esta pregunta, aquí tenemos: soy un director de una sociedad familiar que produce muebles. Como acuerdo entre los socios, quedamos que X cantidad de producción de esos muebles podía retirarlo para mi uso. Y ahí viene siempre el malo o la mala, el contador. Me dicen los contadores
que no puedo hacer, que no puedo retirar eso y que debo pagar IVA. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es de que las enajenaciones están grabadas, las enajenaciones a título oneroso, es decir, las ventas y el retiro por parte de los dueños, socios o incluso por parte del personal se considera una enajenación a título gratuito. Así como estuvimos viendo el anticipo de herencia paga IVA, miremos esta lámina que nos dice cómo puede pagar. La respuesta es, en realidad puede retirar, pero la empresa debe facturar y a estos valores miremos esta lámina. Si la operación es a título oneroso, es decir, se va a pagar, se tiene que facturar el IVA por el precio neto devengado con todos los importes cargados al comprador, que significa el precio de la mercadería, más los intereses, más los recargos, más el traslado, con todos. Pero acá está la respuesta a esta consulta específica. En el IVA también se graba lo gratuito y el retiro, y categóricamente lo dice la reglamentación. Las operaciones a título gratuito, afectación o adjudicación al uso o consumo personal de bienes importados o producidos por la firma debe pagar IVA. ¿Y cómo se calcula? Es el promedio, el precio promedio de los últimos 6 veces del precio corriente de venta en el mercado interno. ¿Qué significa esto, doctora? Explíqueme en términos más fáciles. Genial. Usted tiene este mueble. Supongamos que va a producir este mueble. Este mueble en el mercado se vende en 2 millones de guaraníes. Yo, como directora, puedo llevar 2 muebles de esto a mi casa para usarlos. Pero el contador le dice, no se puede porque la empresa debe facturar para sacar de ese stock a sí mismo. Y luego le dice, además, se tiene que pagar el IVA, aunque sea a título gratuito, a sí mismo. ¿Por qué valor se va a pagar? No por el valor. Este mueble me salió a mí producir 1.500.000 o 1.200.000 y lo voy a vender en 2. Antes de enero del 2014 se facturaba el IVA por el precio de fabricación. Ahora no. Veamos otra vez la lámina. Ahora tengo que ver a cuánto vendí esta mesa los últimos 6 meses y hacer el promedio de la venta en el mercado interno y a ese valor facturarle para que nuestro director, que por acuerdo de socios puede retirar para su uso, lo pueda hacer. Esas son reglas nuevas. Entonces la respuesta es, tiene razón el contador, no puede nomás retirar, la empresa le tiene que facturar y la empresa le tiene que facturar de acuerdo al IVA para que pague el IVA de acuerdo a esta regla que rige específicamente. Y si no tiene un precio determinado, al precio de fábrica se le agrega un 30%. Estas son las nuevas reglas. Así que está respondida la pregunta. Pero justamente antes de pasar el tema, acá tenemos el cuestionario que cualquier auditor debe realizar o cualquier contador que va a llevar la liquidación de una empresa debe hacer a la empresa para ver si por ahí está sucediendo eso en la empresa y usted no se dio cuenta y después dicen que el contador es cómplice, pero el contador no es adivino, no sabía. Entonces conviene hacer este cuestionario que está aquí y que dice lo siguiente. Constituye una modalidad del negocio el retiro de los bienes de la empresa por parte de los dueños, socios, directores o empleados. Si la respuesta es sí, se pregunta, ¿se factura dicho retiro? Si la respuesta es sí, ¿qué base imponible se utiliza? Porque muchas empresas están usando todavía la reglamentación anterior porque no se dieron cuenta. Y acá el cuestionario ya tiene una especie de guía y dice, tengan en cuenta que el artículo 12, inciso M del decreto 1030, que es el reglamentario del IVA,
establece la base imponible que se utiliza a los efectos de dicho pago, que es justamente esta que mostramos en pantalla. Entonces, así usted tiene que tener en cuenta para realizar este cuestionario. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Quiero transformar una unipersonal, Nora Ruotti unipersonal, en una sociedad anónima para pasar todos mis bienes. Ese parece que hay fiebre ahora que todo el mundo con la renta personal no quiere aparecer, o con este tema que esto estaba a nombre de esto, que presta nombres, porque el gran problema es que está dando sus frutos la renta personal. La renta personal y el control del patrimonio de las personas, con todo esto que pasó de las estafas en la policía y en otras instituciones públicas, se demuestra que no tengo cómo justificar mi patrimonio. Entonces ahora las personas dicen, todo lo que está a mi nombre voy a disfrazar, voy a poner a nombre de una sociedad. Y parece que por ahí vino la pregunta de nuestra teleaudiencia. Quiero transformar una unipersonal en una sociedad anónima para pasar todos mis bienes. Dice, también tengo una SRL y un inmueble a mi nombre. ¿Cómo hago para tener una sola sociedad y pagar menos impuestos? Primero, cada uno tiene su especialidad. El contador le va a indicar contablemente cómo se hace. El asesor tributario le va a dar la mejor manera para que pueda hacer esta operación legalmente como corresponde y con el menor costo impositivo. El escribano o la escribana va a protocolizar todo eso. Por eso se llama una reorganización empresarial. Y ese es el concepto que justamente está en nuestro material con esta pregunta. ¿Conoce el concepto de reorganización empresarial? Puede comprender fusión, escinsión, división o transformar una empresa existente en otra o adoptar otro tipo societario. Pero resulta que la unipersonal que pregunta acá no es sociedad. La unipersonal es de una persona. Entonces, una unipersonal técnicamente no se puede transformar en una sociedad, primero porque la palabra socio es de dos personas. Entonces, no se puede transformar una unipersonal en una sociedad anónima, pero sí se puede aportar los bienes de esa sociedad a otra sociedad, y eso es uno de los pocos casos de que no paga el IVA. Primero tiene que cerrar la unipersonal. Se cierra la unipersonal, del cierre de la unipersonal se van a adjudicar los bienes a esa persona, se va a pagar el IVA, pero al aportar los bienes a la sociedad no se va a volver a pagar el IVA. Segundo, si quiere tener una sola sociedad, pregunto, si ya tiene una SRL, aparentemente quiere pasar de la SRL, que es una sociedad de personas en donde se va a saber que esa es la persona, a una sociedad anónima que sí pueden hacer acciones al portador y nadie va a saber de quién es la empresa. Eso se llama una reorganización empresarial. ¿Cómo hacerlo? Lo más fácil es transformar la SRL en una sociedad anónima. Una vez que esté transformada la SRL en una sociedad anónima, todos los bienes que yo tengo como persona física aporto a esa sociedad anónima como capital, y eso no está grabado con IVA, y ahí tengo una sola sociedad en donde fui incorporando el inmueble que estaba a mi nombre, en donde fui incorporando los bienes que tenía mi unipersonal, en donde transformé la SRL y logro lo que quiere este cliente. Pero atención, hay que ser muy cuidadoso, y para eso el cuestionario trae las siguientes preguntas. Tiene en cuenta que en dicho caso no se paga el IVA si hay una reorganización empresarial, por no considerarse enajenación, sino que lo que se hace es justamente juntar todo, que es una reorganización empresarial, y además es posible utilizar el IVA crédito fiscal. Si yo en mi unipersonal, en mi SRL tenía crédito fiscal
en mi sociedad anónima tenía crédito fiscal o débito, puedo unir todos los créditos fiscales. Por eso nuestro cuestionario dice lo siguiente y también hace la siguiente pregunta. Tiene en cuenta que los aportes de bienes muebles o inmuebles para la constitución o aumento de capital de la empresa están exentos de IVA. Y eso está en la reglamentación. Jurídicamente no fue reglamentada como exoneración, sino como un hecho no comprendido dentro del concepto de enajenación. Por eso que este cuestionario impositivo justamente lo que trata es de ir explicando esto, porque a veces las normas son contradictorias y sigue diciendo, es muy importante que el detalle de los bienes a aportar a la sociedad esté reflejado en la escritura pública. De esta manera, si el aportante es contribuyente, facturará el aporte en exentas a fin de que quede debidamente documentado el mismo. Se dan cuenta que este cuestionario impositivo no es que simplemente es para los profesionales, es obligatorio para los mismos y es el único cuestionario impositivo totalmente actualizado. Es muy importante para todos. Acá tenemos una pregunta de un abogado, docente universitario y que recibe una remuneración en forma de unipersonal de 4 millones de guaraníes. Recuerde que puede ingresar a nuestra página web www.ruoti.com.py para hacer sus preguntas como lo hizo este profesional abogado y a la vuelta del corte lo vamos a responder. Así que no se mueva de aquí, educación tributaria paso a paso. ¿Qué es Pidepar? Pidepar es el futuro. Es una plataforma online que te permite comprar y vender artículos a personas ubicadas en todo el país, sin necesidad de salir de la comodidad de tu hogar. Pidepar es revolución. Entonces, ¿qué es Pidepar? Pidepar.com es progreso, revolución, oportunidad, crecimiento, seguridad y dinamismo. Pidepar.com es todo lo que tú quieras. Pidepar es lo que quieras. ¿Aún no tiene previsto dónde realizar sus eventos? Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. El mejor lugar para bodas, 15 años, aniversarios, graduaciones, eventos corporativos e institucionales. Capacidad para 500 personas en salón climatizado, a más de disfrutar en forma exclusiva de un amplio jardín. Distinción, comodidad y calidad al mejor precio y con la seriedad del grupo empresarial Nora Ruoti. Presupuestos y contactos en Facebook o al 660088. Villa Jardín, residencia de lujo para eventos especiales. ¿Desea estar permanentemente informado sobre sus obligaciones como contribuyente, empresario o simplemente ciudadano? ¿Tiene dudas sobre la renta personal o el IRAGRO? ¿Desea conocer sobre las sociedades en la legislación paraguaya? ¿Sabe cómo controlar su negocio aplicando reglas de auditoría interna, informática, financiera, tributaria y mucho más? Ingrese a www.ruoti.com.py y en nuestra tienda online descargue gratuitamente el índice de estas obras. Continuamos en educación tributaria paso a paso, contestando a las preguntas que envió nuestra teleaudiencia a través de los diferentes medios con que nos comunicamos con usted. 9 años en tu pantalla, no lo puedo creer que seguimos aquí. Recordando a mi querido Martín Zaneman que me decía, pero ¿será que vamos a tener tema? Y yo le decía, Martín, siempre nuestro problema va a ser que no nos va a alcanzar el tiempo. Veamos la consulta de esta pregunta de este televidente. Soy abogado, docente universitario. Además tengo un comercio en forma de unipersonal en donde cobro mensualmente 4 millones de guaraníes como salario de dueño. ¿Cómo liquido el IVA y el IRP, que es el impuesto a la renta personal? Y resulta que esta persona tiene 3 actividades.
abogado, honorarios profesionales, que está grabado por IVA y por renta personal si llega al rango no incidido. Docente, ahí no me dijo si era docente que paga IPS, ese se llama docente dependiente, o si solamente paga el IVA. Si es docente independiente, tiene que estar inscrito como docente y tener como actividad secundaria docencia para que pueda facturar sin IVA. Eso está en nuestro cuestionario impositivo. Por eso, aunque usted sea abogado o escribano o ingeniero, es importante que le dé una lectura a este cuestionario impositivo del IVA. Entonces, si es docente y le incluyó en su actividad secundaria como docente, va a facturar sin IVA. Si no tiene como actividad secundaria docencia, tendrá que facturar con IVA. Está perdiendo usted. Luego, docente con IVA o docente sin IVA, eso se tendrá en cuenta para la renta personal. Pero acá dice que tiene un comercio en forma unipersonal en donde cobra como salario. En realidad, si él es el dueño, eso se llama remuneración de personal superior. Él es el dueño y cobra una remuneración, no un salario. Porque salario se usa la denominación cuando se aporta IPS. Entonces, en realidad, es una remuneración de personal superior. ¿Cómo liquida el IVA? Y en el cuestionario, acá se explica. Los IVAs se juntan, es decir, se va a juntar su IVA de profesional de abogado, se va a juntar su IVA de docente si no se inscribió como docente en la actividad secundaria en el RUC, y se va a juntar el IVA como remuneración de personal superior, pero hay que cumplir esto y lo hacemos primero las preguntas. ¿Es propietario de alguna empresa unipersonal? En dicho caso, tengan en cuenta que a los efectos del IVA se efectúa una sola liquidación. Es el formulario 120 en donde se van a juntar técnicamente todos los IVAs. A los efectos de la renta personal deberá computar para el rango no incidido o para la liquidación del impuesto a la renta personal solo aquello que corresponde a los servicios personales. En este caso, docencia y honorarios. A los efectos del pago de la renta del pequeño contribuyente, IRPC, impuesto a la renta del pequeño contribuyente, que le corresponde abonar por esa su actividad comercial unipersonal, que no nos dijo de qué era, a lo mejor era un restaurante, un comercio, la venta de algún producto, o del IRASIS, renta empresarial, si factura más de 500 millones de guaraníes, solamente va a computar las facturas correspondientes a los servicios o la venta de bienes correspondientes a la actividad comercial, industrial, o puede ser también el arrendamiento de inmuebles. Entonces, está respondida la pregunta: soy abogado, ¿cómo liquido el IVA y el IRP? Y está justamente acá en nuestro cuestionario. Y acá va otra pregunta, esta de una empresa. La empresa se dedica a vender electrodomésticos en cuotas. Si se paga a tiempo, no se cobra intereses. Pero si no se paga a tiempo, se aplican un interés punitorio. La cuota vence el 10 de cada mes y la empresa pregunta: ¿tengo que facturar el interés punitorio cuando vence la cuota? Porque en otros casos, el vencimiento del plazo estipulado para el pago en el IVA, que está justamente en nuestro cuestionario del IVA, hace ya decaer la obligación. Eso se llama técnicamente el devengamiento, devenga el pago del IVA, y aunque no me pague mi cliente, como sucede en el alquiler de inmuebles, que vamos a ver si hacemos un programa especial, porque hay muchas consultas sobre el alquiler de inmuebles, solamente la tratamos 2 hoy, se tiene que pagar el IVA. En este caso, no. Y la respuesta es lo siguiente. A través de preguntas vamos a ver. ¿Debo facturar el interés punitorio cuando se vence la cuota o cuando el cliente me viene a pagar la cuota y el interés? La respuesta es: en el caso de que sean intereses punitorios, solo en el momento que se paga la sanción.
acción, es decir, el interés. Por eso, nuestro cuestionario para este y otros casos tiene la siguiente pregunta. ¿Aplica la empresa intereses resarcitorios o punitorios por el no cumplimiento del pago de la operación? Es lo mismo que decía acá. Compré un electrodoméstico, si pago a tiempo, pago solo la cuota, o si no me pagan, me cobran multa e intereses. Tener en cuenta que en este caso no se aplica el criterio de lo devengado. Quiere decir que no porque el 10 de cada mes vence su cuota, ya tiene que pagar el IVA, sino que el nacimiento de la obligación en el IVA se produce cuando sea percibido el pago del interés resarcitorio, el pago del interés punitorio o sea debitado en una cuenta corriente. Esa es una excepción al criterio de lo percibido, que se aplica a lo percibido y no lo devengado, que es la regla en el IVA. Y acá justamente hay otra pregunta de abogados y antes de responderla, quería aprovechar para invitarle a esto que tenemos en pantalla, al segundo diplomado en impuestos para abogados y escribanos que va a empezar ahora en junio, también puede empezar un poquitito más tarde porque son modulares, en donde estamos invitando, ya tenemos nuestra primera promoción que hace 2 meses y medio está estudiando no derecho tributario, sino derecho civil, comercial, laboral y penal, y la incidencia tributaria de eso, y todo esto que estamos hablando acá es un grupo exclusivamente de abogados y escribanos que se formó también uno en la sede de Itapúa y acá en Asunción la segunda oportunidad para estas ramas muy importante, incluyendo los protocolistas que vamos a tener clase viernes y sábados para enseñar, dirigido especialmente a abogados que se dedican al área civil, penal, laboral y comercial. Y acá viene la pregunta del abogado. Soy abogado y cuando voy a empezar un caso, le cobro a mi cliente anticipo de honorarios y anticipo para gastos de justicia. También ya le cobro una parte para gastos de fotocopia y otros. ¿Tengo que emitir factura o con un recibo común basta? Vamos a empezar por ahí. El recibo común nunca basta. El recibo común no sirve. En materia de documentación hay 2 documentaciones. La factura, que puede ser crédito o contado, y el recibo de dinero que no tiene timbrado, pero que es cancelatorio de una factura crédito. Entonces, en primer lugar, las reglas están dadas por estos artículos que están en esta reglamentación y les voy a leer primero los artículos para responder concretamente. Primero, el artículo 28 de la RG 24, que como vimos nuestra metodología de este material es justamente ir diciendo los artículos que tenemos que cumplir, dice: verificar el llenado correcto del comprobante de venta y la utilización de uno de los 3 de los modelos publicados ante por la SED que se encuentran en el anexo de esta obra. Ustedes van a ver que la SED nunca dice que un recibo común vale, sino un recibo de dinero. Verifique, y acá viene la respuesta, que en caso de recibir dinero para gastos de realización de servicios, específicamente tratándose de profesionales, abogados, escribanos, despachantes, rematadores, contadores y demás profesiones, se tengan en cuenta una de las siguientes reglas. Si el honorario va a incluir los gastos para la realización del servicio y lo que le cobra le va a incluir los gastos, tiene que facturar por el monto total liquidado el impuesto, liquidando el impuesto sobre dicha suma. Eso está en la RG 24/14, artículo 38. Pero si va a recibir el dinero para el pago de ciertos conceptos por viáticos, como por ejemplo para el pago de tasas judiciales y otros gastos, y le va a rendir cuenta y no va a incluir esos gastos dentro de sus honorarios, en ese caso está la RG
80/12 que me dice cómo debe hacerse. Y es lo siguiente: si recibe el dinero para el pago de diversos conceptos y por viáticos, como por ejemplo tasa judicial, otros gastos, la recepción del dinero se tiene que documentar no por un recibo común, sino por un recibo oficial, sin perjuicio que luego del pago de dichas tasas, el comprobante de pago sea emitido por el ente cobrador para que le entregue al cliente. En cuanto a la percepción de dinero en concepto de gastos de viáticos con cargo a rendir cuentas, deberán ser respaldados por la documentación pertinente y hay que tener en cuenta la rendición de cuentas establecida para el funcionario público, pues eso lo manda el artículo o la resolución 80/12. Ya nos están llamando al corte. No puedo creer que ya se haya pasado todo el tiempo. Yo tenía todavía más preguntas. ¿Me sirve este extracto para la renta personal? ¿Trabajo en forma independiente pero no tengo factura? Bueno, Dios mediante, continuaremos aquí en Educación Tributaria paso a paso, respondiendo siempre a sus consultas. Por hoy tenemos que despedirnos agradeciendo una vez más a nuestros auspiciantes que hacen posible que este programa llegue hasta sus hogares y por supuesto también a Osvaldo Bucci, que como siempre me peina, me maquilla y no olvide denos me gusta en la fanpage de Educación Tributaria y participe de los sorteos. Si fue muy rápido esto, información que le interesa, YouTube, Educación Tributaria paso a paso, le permite ver las veces que desee. Así que lo importante es tener la decisión para conocer estos temas independientemente de la profesión. Muchísimas gracias a Paraguay TV HD Digital y a los demás auspiciantes por permitir que este programa Educación Tributaria paso a paso llegue hasta sus hogares. Si Dios lo permite, estaremos de nuevo la próxima semana. Muchas gracias. Las siguientes empresas: Emprendimientos Nora Ruoti SRL, ABC Color, el diario más completo, Paraguay TV HD Digital, presentaron Educación Tributaria paso a paso, 9 años en tu pantalla, con la conducción de Nora Lucía Ruoti Cos. Logística Producciones.